es una pequeña serie también, igual que el de la creación, que duró 4 clases. Esta también va a durar 4 clases, para nosotros poder tener un poquito más de conocimiento de las escrituras y que cuando nosotros escuchemos predicaciones podamos tener información más fresca y nosotros poder relacionar una cosa con otra. A ver si voy a hacer esta pregunta al aire para ver si él me la contesta. ¿Quiénes fueron los primeros reyes en la Biblia? Saúl, luego David. No. En lo primero, el de Abraham. Los primeros reyes que dice la Biblia. Bueno, el rey que Abraham, se me olvidó el nombre. Melquisedec. No, señor. Melquisedec, el primero, el que le dio. El primer rey que hubo en la Biblia se llamó Nimrod. Nimrod. Y nosotros lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 10, del versículo 8 al versículo 9. Es el primer rey que nosotros escuchamos en la Biblia. Y dice este versículo que Nimrod, que era hijo de Cus, era un hombre negro y fornido que llegó a ser un gran cazador. Este fue vigoroso cazador delante del Dios eterno. Yo no sé si ustedes relacionan el nombre de Cus. ¿Con quién lo relacionan? Con uno de los hijos de Noé. Aquí vemos que después del diluvio, la gente libró a la gente, después del diluvio libró a la gente, él, Nimrod, del temor de las fieras. 2 veces aparece Nimrod en la Biblia. Y por esto es un nombre que no es muy popular, pero ya usted no se le va a olvidar más de esto. Y en ese tiempo había muchas fieras. Y Nimrod era un tremendo cazador. Y él peleaba con las fieras para evitar que las fieras atacaran la poca civilización que tenían. Y de él fue que vino la idea en que se construyera unos muros y una torre tan alta que pudiera llegar al cielo. ¿Quién fue? Él fue el ingeniero, por así decir. Era un caudillo, un ambicioso caudillo. Y también, mire lo que él dice: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Nimrod, 2 veces en las escrituras se habla de él, y fue el primer rey que la Biblia describe. Este fue el primer acto humano de franca rebeldía contra Dios después del diluvio. Creyeron que estando fuera del alcance de Dios podían desobedecerle. Este era básicamente el propósito de Nimrod. También desde Abraham encontramos a los reyes de Sodoma y Gomorra. Encontramos a Rafael, que era rey de Sinar; Ariot, rey de Elazar; a Kedorlaomer, rey de Elán; a Tidal, rey de Goim. Y también tenemos al faraón, que era otro rey. Estos reyes, que estos nombres ustedes ven aquí, en las escrituras, en Génesis, nosotros encontramos un episodio donde los reyes de Sodoma y Gomorra fueron invadidos por estos 5 reyes que se unieron para destruir a Sodoma y a Gomorra. Y más adelante nos dicen las escrituras que Abraham reclutó a los hombres que trabajaban para él porque ellos habían cogido cautivo a Lot, su sobrino. Por lo pronto aquí nosotros estamos viendo cómo se estaba empezando lo que era la monarquía, cómo estaba la monarquía resurgiendo en las escrituras desde los tiempos de Abraham, cuando todavía no existía Israel. Ahora bien, entramos en lo que estaba diciendo Harlan. Los reyes de Israel, el período abarca, cuando nosotros queremos conocer la historia de los reyes de Israel, tenemos que leer Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica y Segunda de Crónica. Esos son los 6 libros
que nos hablan de los reyes de Israel. Estos 6 libros. Si usted no se ha leído a Primera de Samuel y Segunda de Samuel, yo se los recomiendo. Excelente. Me decía un judío una vez que ese es el bestseller de la Biblia. Primera y Segunda de Samuel. Se los recomiendo. Entonces, ¿cómo llegó la monarquía a Israel? Cuando era un pueblo nómada que estaba en el desierto, después se convierte en un pueblo sedentario que les expliqué cuando estaba dando Deuteronomio, que nómada es el que vive de lugar en lugar, levanta la tienda y se van para otro, y sedentarios son los que se ubican en un lugar establecido. ¿Qué pasó aquí? Bueno, dice la historia que el pueblo hebreo estaba comenzando a tener ya una clase económica elevada, y se usaba mucho cuando nosotros leemos el libro de Jueces, que los que tenían un ejército formado atacaban la agricultura cuando estaba en pleno apogeo, le llevaban los cultivos, le llevaban los animales y le llevaban todo y lo dejaban sin nada. Entonces, ellos dijeron que querían un rey porque el rey representaba a un militar que podía defenderlos de personas que vinieran a invadirlo y quitarle. Esa fue la motivación número 1 por la cual ellos querían rey. Ellos lo piden en Primera de Samuel, el capítulo 8, del verso 4 al 22, y dice: al ver que los hijos de Samuel no eran idóneos, los israelitas le dicen: danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Aquí hay un caso. Cuando Moisés deja establecido a Josué como su seguidor, Josué se convierte en un guerrero, que era guerrero, pero juez. Y después de eso lo que habían eran jueces que era como los que evaluaban las situaciones cotidianas, los que regulaban las leyes. Eran como si fueran tribunales donde la gente acudía, pero no tenían un jefe militar que peleara por ellos las batallas, y por eso siempre ellos tenían que ser caudillos o vasallos de reyes poderosos, porque ellos no tenían las fuerzas militares para defenderse. Entonces aquí Samuel era uno de los jueces, era profeta y era juez. Samuel no era militar, ni tampoco tenía estrategia militar, y usualmente el sacerdote le daba seguimiento el hijo que venía, pero los hijos de Samuel no eran buenos, al igual que los hijos de Elí tampoco eran buenos. Y cuando se juntan los israelitas, le dicen a Samuel: nosotros no queremos que tus hijos no gobiernen, porque tus hijos no andan en los caminos del Señor. Y Samuel se siente grandemente afectado porque él siente que es a él que lo están despreciando. Entonces, ¿fue sorprendido Dios cuando le pidieron un rey? Bueno, aquí nosotros vemos que 400 años antes de esta petición de que ellos querían rey, en Deuteronomio, en el capítulo 17, del verso 14 al 15, Dios le dice al pueblo, miren lo que le dice: tú estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tú tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como el rey el hombre que que el Señor tu Dios te dé a elegir. Muchas veces nosotros creemos, cuando suceden cosas imprevistas en nuestras vidas, que Dios está muy ajeno y se está enterando igual que nosotros de que ese acto llegó a nuestras vidas. 400 años antes de que esto sucediera, ya Dios lo sabía. Dios sabía. Es más, una de las cosas que a mí me da satisfacción es saber que Dios sabe el día que yo voy a partir. Que yo me voy a sorprender cuando llegue la enfermedad, porque de una manera u otra nos vamos a morir. Nos vamos a morir por enfermedad, nos vamos a morir por un accidente, nos vamos a morir de cualquier forma, pero nos vamos a morir. Y yo estoy completamente segura de que Dios tiene ese día escrito en el libro que tiene mi nombre. Y que mi generación, que lo más chiquitito que hay es el hijito de mi hija Edith,
la niña de mi hija Edith, también tiene un día de partida, aún teniendo ella un par de semanas que nació. Tiene su día de partida. Y a mí esto me hace ver lo grandioso de Dios, de que con tanta anticipación Dios le está diciendo y lo deja por escrito. Ahora bien, ¿qué pasa? Tanto el pueblo de Israel como nosotros nos sorprendemos de las cosas que pasan. Cuando Dios nos ha dicho todo lo que va a pasar. Ya toda la escatología está escrita de todo lo que va a pasar. Y nosotros nos asustamos. Que cuando llegó el COVID, y una vez yo estaba sembrando una planta en medio del COVID porque tenía que sembrar, fue en pleno verano. Y alguien me visita y me dice, ¿para qué usted está sembrando? Porque ya Cristo viene. Digo yo, bueno, que me encuentre sembrando, yo dije. Que me encuentre sembrando mi matita porque yo necesito drenar este encierro que yo tengo. Yo vivía sola. Bueno, yo vivía con Juan, pero nosotros casi no nos veíamos porque él sí tenía que ir a trabajar todos los días. Y él estaba por su lado y yo por el mío, dentro de la casa. Entonces, así opera Dios. Miren lo que Dios exigía. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí. ¿Con quién ustedes están pensando con todo esto? Salomón. Y David también. Y David también. No, el rey no debe tomar. Yo estoy en Deuteronomio, todavía ni ha existido David, no existe Isaí, no existe Ruth, no existe ninguna de esas gente. Y ya Dios está diciendo todas las características que tiene que tener el rey que el pueblo va a elegir. No, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán el corazón del Señor. Tampoco deberán acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Dios sabe que el hombre pone la seguridad en lo que tiene y comienza a despegarse de Dios porque la seguridad material lo hace envolverse en ese mundo. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir, oiga qué cosa más hermosa. Tiene que hacer una copia de las instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Cada rey tenía que escribir con puño y letra el Pentateuco. Los 5 libros de Moisés lo tenía que escribir. Eso era un reglamento para el que fuera rey. Tendrá esa copia siempre con él. Oiga, y la leerá todos los días de su vida. ¿Eh? ¿Qué instrucción es esa? Que también son para nosotros. Claro. Y dice, de esa manera, como le dice al rey, nos dice a nosotros, aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Él está hablando de la Biblia ahí. Y que la lectura de las escrituras le va a ayudar al rey a meditar en lo que dice para que sea sabio tomando decisiones. Que es lo mismo que Dios nos dice hoy. La lectura diaria, oigan, impedirá que se vuelva orgulloso y que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, sino que mantenga un espíritu humilde. Dice Dios, cuando lean las escrituras van a ver un espíritu humilde. Y también impedirá que se aparte de los mandamientos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchos años de generación en Israel. Yo no sé usted, pero yo me gozo cuando leo pasajes como este. Precioso, maravilloso, maravilloso, Señor más lindo, no puede estar. De esas instrucciones que Dios da para que tú reines bien, para que te vaya bien. Entonces, que nosotros vayamos estudiando la vida, no vamos a estudiar minuciosamente la vida de todos los reyes, nos vamos a detener en los reyes que tuvieron se destacaron más en las escrituras. Por lo pronto le vamos a dedicar un día a Saúl, un día a David y otro día a Salomón. Los otros reyes los vamos a estar estudiando. Ya fueron 19 reyes en Judá y fueron, me parece, 19 reyes también en Israel cuando se dividió el reino, pero más adelante para que no se me confundan. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que Dios dice que tiene que estar pegado leyendo la palabra. Usted sabe que cuando usted escribe cualquier estudio bíblico y escribe los versículos bíblicos, hay una bendición extraordinaria que ahí desciende cuando usted la escribe, porque no es lo mismo que usted haga el copy-paste. Cuando escribe, mire,
usted está escribiendo las palabras sagradas que fueron asignadas por Dios. Y se le graba, es algo como sobrenatural que hay ahí. Se le graba cuando usted lo escribe. Pastora, y como dice ahí, que es una garantía para que su descendencia se mantenga en el trono. Entonces a veces me llevo a pensar que a veces nosotros estamos, sí, Dios va a hacer tal cosa con mis hijos, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, pero estamos nosotros dándole esa garantía, instruyéndolo en que tengan una relación íntima con Dios de leer la palabra. Porque nosotros muchas veces cogemos el mazo para nuestros hijos, para que obedezcan, pero no somos testimonio para ellos. Y que tiene que ir a la iglesia. Y yo dejo de ir a la iglesia por cualquier cosa. Y que tiene que tener compromiso con la iglesia. Y yo me comprometo con cualquier cosa. Y que tiene que leer la Biblia, leíste la Biblia. Pero no me ven leyendo la Biblia todos los días. Y oraste. Pero no me ven a mí orando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener resultados diferentes si tenemos una vida tan ajena a lo que es dar el ejemplo? El Señor me mostró hace mucho tiempo, y cuando digo mostrar no fue que una visión ni nada por el estilo, de que, por ejemplo, yo tengo un hijo que no es cristiano, que ustedes conocen, que es el gemelo de William, y cuando él está conmigo, su lenguaje callejero, él no lo usa. Palabras obscenas, y si un día se le sale, ay mami, perdón. Y todo eso es un signo de tú darte cuenta, es una señal de tú darte cuenta cuál es el parámetro que tú tienes con tu papá, con tu mamá, con tu hermano y con el que está cerca de ti. Hablaba con alguien en estos días y le decía, el liderazgo en la iglesia y donde quiera que tú estés, tú no puedes decir yo quiero hacer esto. El liderazgo en la iglesia lo eligen los que te ven, viendo lo que tú haces, cómo tú actúas. A mí me parece que deberíamos de poner a fulano de tal ahí, y esos son los que están en el entorno que dicen eso, porque ven el testimonio. Entonces, esto es primordial, lo que aquí dice, para nosotros, y nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de cada uno de los reyes, cómo esa palabra se cumplió en unos y en otros no se cumplió. Entonces aquí nosotros lo tenemos, es una fotografía que no sé de dónde lo sacaron, pero dicen que son ellos tres. Yo me imagino que no son ninguno de los que están ahí, pero vamos a imaginarnos que así fue. Parecen los reyes magos. Habían otros que estaban más modernos, yo no lo quise poner, porque, vamos a poner otros que se ven más antiguitos. Entonces, el primer rey de Israel, miren esta foto, me encantó, ese hombre súper alto. Saúl, era alto. ungido por Samuel. Dice, Saúl era el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Provenía de una familia acomodada. Déjenme leerle aquí. Había un hombre rico, dice, 1 Samuel capítulo 9, e influyente. La Biblia especifica las dos cosas, rico e influyente. Llamado Cis, de la tribu de Benjamín, y dice el verso 2, que su hijo Saúl era el más hermoso de Israel. Cuando la Biblia da un detalle como este, mire, tenía que ser un modelito de Calvin Klein. Y dice que era el más apuesto. En la Biblia habla de, bueno, usualmente todos los que son hermosos y han sido bonitas han tenido muchos problemas en la escritura. Sí. Tenemos el pobre José, el problema que tuvimos con una mujer tremenda detrás de él. Tenemos, no, David no era hermoso. David tenía, pero no esas características así específicas que la Biblia habla. David no era de que hasta chiquito. Saúl especifica la Biblia que era hermoso. Y habla también de José, que era un hombre hermoso. Y dice que era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros, o sea que era así que lo miraban. Y yo estuve buscando más o menos como qué altura tenía él de los hombres, de los otros, y es casi un pie de distancia, 90 centímetros, 30 centímetros.
Como Fernando, así, pastora. No, Fernando como David. Ajá. Así era David. Entonces, dice Era muy parecido en la hermosura. que era parecido a la hermosura, Fernando. Aquí dice, Saúl era hijo de Cis de la tribu de Benjamín, provenía de una familia acomodada y era alto y hermoso en apariencia. La escritura dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros para arriba, él sobrepasaba a cualquiera de los del pueblo. O sea, que era un hombre que todo el mundo tenía que verlo. Todo el mundo tenía que verlo. Un hombre atractivo. Años antes de que Saúl gobernara, Samuel el profeta era el líder religioso, como yo lo había dicho, pero no era rey. Y de hecho Israel fue ligeramente gobernado por jueces, que ya también le expliqué eso. Sin embargo, ellos no estaban preparados para gobernar en tiempos de guerra. No es una exageración que el tiempo en el que Samuel estaba como profeta y Saúl fue ungido como rey, fueron uno de los tiempos de más turbulencia en Israel y de guerra. Cuando nosotros lo vemos aquí, excelente candidato. Escuchen las características que la Biblia dice. Venía de una familia influyente. Tenía una excelente apariencia física. Era un muchacho sometido a la autoridad. Cuando nosotros leemos que él tiene un encuentro con Samuel, dice que se le habían perdido unas burras a su papá. Y que su padre le dice, ve a rescatarla, ve a ver en dónde está. Un espíritu totalmente humilde, obediente a su papá. Y el lenguaje que Saúl tiene es un lenguaje de un muchacho bueno, sometido a la autoridad de su padre. Era diligente, era prudente. Cuando él estaba buscando las burras, le dice él a la persona que anda con él, mejor vamos, ya tenemos 2 días de camino buscando las burras. Vamos a preocupar a nuestro padre. Mejor es que nosotros regresemos porque ya mi padre va a estar más preocupado por mí que por las burras. Aquí nosotros vemos que este muchacho es considerado por su padre, por el cuidado de su papá. Él sabía escuchar porque obedecía todo lo que su papá le decía. Era dadivoso porque nosotros nos encontramos que en el versículo 7 le dice uno de los siervos que anda con él que no se devuelvan, sino que lleguen a un sitio en donde hay un hombre de Dios que se llama Samuel, que en ese tiempo se llamaban adivinos o videntes, se llamaban videntes, para que a ver si lo podía ayudar a encontrar las mulas. Y él dice en el verso 7, no tenemos nada que ofrecerle para darle una ofrenda por la ayuda que le fuera a dar. O sea, que era un hombre generoso, escogido por Dios, cuando lo leemos en el versículo 17 y 19 del capítulo 9, respaldado inmediatamente por Dios y un muchacho humilde. Si yo pusiera todas estas características para elegir una persona para que tenga un puesto de prominencia en la iglesia, ¿cómo ustedes votaran? Ese voto está dudoso. ¿Qué votaran? Que sí. Los feos no tienen chance. Que sí. Oye, un muchacho con buena presencia, humilde, dadivoso, elegido por Dios. Todos nosotros al unísono hubiéramos votado por Saúl para que fuera rey. Sí. Hay un Saúl que se habla mal de él, pero todavía no hemos llegado ahí. Estamos más acostumbrados a escuchar sobre el Saúl cuando ya era un personaje rebelde y alejado de Dios. Y todas estas características en su vida hacen de Saúl tanto una persona íntegra como un rey prometedor, un rey que nosotros pudiéramos decir, ese es el hombre. Con todas estas cualidades, nosotros vemos un éxito asegurado, un carácter dócil, diligente, de buena familia, respaldado de Dios. ¿Qué más se podía pedir? No había en Israel un candidato como él. Todo lo que se podía pedir de un gobernante, Saúl lo poseía. No podía fallar este pronóstico. Excelente. El profeta Samuel lo ungió como rey y esto es lo que dice la palabra de Dios en ese momento. En muy pocas personas, incluso de renombre en las escrituras, se observan tantas cualidades juntas. Fue consagrado por Samuel para ser rey.
El Espíritu del Señor estaba sobre él con poder. Se dice que una vez él estaba trabajando en su ganado, dice la Biblia, y que él escucha un murmullo. Él todavía estaba humilde. Y dice él que qué es lo que pasa. Y le dice, los filisteos nos vienen a atacar. Y dice, ¿y por eso ustedes están así? Y dice que se armó de valor y hubieron hombres que salieron con él y pelearon a la batalla. Y David y Saúl ganó la batalla. Cuando él regresó, habían personas que no estaban de acuerdo, como siempre. No estaban de acuerdo con su liderazgo. Y en ese momento cuando llegaron, dice uno de los del pueblo, le dice a Samuel, nosotros deberíamos de arrancarle la cabeza a todos los que no creían que él podía ser rey. Mira cómo él ganó. Y Saúl dice, este día vamos a disfrutar de la victoria, nadie va a morir aquí. O sea, estamos viendo un hombre que no es vengativo. Cuando él estaba arreando sus vacas, dice que el Espíritu de Dios recayó sobre él y la autoridad de Dios estuvo en Saúl para actuar y ganar esta victoria. Él hablaba en el nombre de Dios. Trajo libertad para accionar. Y también había una promesa de que Dios estaba con él. Esto es impresionante. Todas las cosas que nosotros podemos decir positivas de Saúl. Duró el reinado de él, duró 40 años él gobernando. Comenzó en el año 1010 antes de Cristo, pero la paz no duró mucho cuando él fue entronado. Uno de los eventos más famosos de su reino fue la guerra en el Valle de Ela. Eso se lo saben todos ustedes, pero no sabían que era en el Valle de Ela, que fue la guerra que provocó aquí Goliat con los israelitas por 40 días. Duró esta guerra. 40 días. Y un gigante vociferando y diciendo todo lo que le salía de su boca para insultar al pueblo de Dios. Hasta que un joven pastor llamado David lo mató. Eso nosotros lo sabemos. Pero no voy a hablar de David. El liderazgo en este momento, ahí comenzó Saúl a declinar en cuanto a su liderazgo. Su liderazgo comenzó a ponerse en dudas con esta guerra, cuando aparece David. Dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre él y que la gente, eso que ya yo se lo expliqué, que la gente había clamado que voy a salir esto. Ahora vamos a comenzar a hablar de los errores muy graves que dieron inicio a la caída de exacto. Ofreció un holocausto no autorizado. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Y eso no se me olvida. hay que tener una posición muy sólida Sí. en el momento de uno tener que tomar decisiones. Sí. Porque ya estamos viendo el declive de este hombre por desprenderse de lo que tenía que hacer, que era esperar hasta el último momento y confiar que si Samuel llegaba tarde, Samuel era su líder espiritual y que la responsabilidad se la iba a echar a Samuel con Dios, y no, pero él tenía que cumplir con su parte, pero se dejó llevar por sus súbditos. Vemos también que él no eliminó todos los animales, todos los amalecitas y sus animales como Dios le había ordenado. Recuerden que nosotros tuvimos una predicación de los amalecitas, y no me voy a extender mucho en eso porque fue una prédica completa en donde hablábamos de que
los amalecitas habían atacado al pueblo de Israel y Dios tenía esa cuenta pendiente con ellos cuando salieron de Egipto. Y este era el momento donde Dios dijo, este es el momento en donde ya yo tengo un rey, donde hay un ejército en Israel, yo quiero que me lo borren de la faz de la tierra, porque se sublevaron en contra mía. Saúl perdonó a la esposa de Agar y perdonó al rey de los amalecitas. Y los animales más gordos y los animales más deseables, más codiciables, se los llevó cuando Dios había dicho que tenía que matar todo. Y la respuesta cuando Samuel llega y le dice, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué tú trajiste esos animales cuando yo te había dicho que tenías que matarlo todos? ¿Sabe qué dijo? El pueblo que estaba conmigo me dijo que lo trajéramos para hacerle sacrificios a Dios. Eso era ya la segunda que él tiene Segundo estadio. de él quedar bien con los hombres y no quedar bien con Dios. Aquí estamos viendo ya, él está desplazando a Dios. Él trató de encubrir su transgresión mintiéndole a Samuel y en el fondo mintiéndole a Dios. Y esta desobediencia fue la gota que le colmó el vaso a Dios. Bueno, esas son expresiones que uno utiliza porque sabemos que Dios tiene... Lo que pasa es que nosotros creemos como que la misericordia de Dios se extiende todos los días, pero hay un momento, mira, en donde Dios dice, ya no más. Te tengo que hacer reaccionar de la manera que te duela, pero que tú tienes que abrir tus ojos. Entonces tiene que acabar ya. Ya yo te he tratado con cariñito, ya yo te he llevado por aquí, te levantas, vengo y te levanto, y te caes y vengo yo y te levanto. Pero ya te tengo que soltar para que tú te cures tus heridas, para que tú te levantes, para que tú veas que la gracia que yo había puesto en ti, te la tengo que retirar. Entonces, la ruptura entre Dios y Saúl es posiblemente uno de los más tristes sucesos de las Escrituras. Yo les digo la verdad a ustedes, a mí estos pasajes me asustan. Honestamente me asustan. ¿Tú sabes lo que es Dios decir, te desecho? Yo le decía a alguien, sí, yo le decía a alguien en estos días, ayer me parece, alguien que me llamó ayer, y yo estaba justamente preparando el estudio. Y yo estaba con mi computadora en el frente y le decía a la persona en el teléfono que Dios, que en el cielo me escuche lo que yo voy a decir ahora mismo. Y se ejecute. Que si es de Dios desecharme, que me lleve ahora mismo. Yo prefiero perder la vida, oigan, yo prefiero perder mi vida ahora, en este preciso momento, si pasado mañana Dios me va a abandonar por algo que yo haga. Yo prefiero durar poco en esta tierra y saber que yo voy a estar con mi Salvador, a durar mucho aquí en desobediencia, abandonada por Él. Sí, hermano. Pastora, eso es muy profundo. Sí, mi hija lo es. Porque hay muchos en este tiempo que creen que eso al único que le pasó eso fue a Saúl. No. Y no se quieren entrar en ese tema, pero todavía... Pero yo te voy a decir algo, hermano. Y ojalá que el Espíritu de Dios haga que ustedes también reciban esto en su corazón y no lo cojan como una clase más. Cuando la gracia de Dios nos abandona, no discernimos en el Espíritu. Y tú dices, óyeme, pero yo te lo he dicho claro. Y mira, y la palabra dice esto. Y del otro lado, nada. Pero ¿sabe qué? La gracia se fue. Hay una gracia reveladora que viene del cielo para Dios iluminarte a ti. Y yo le decía a esa misma persona con la que hablaba ayer, ¿tú no te acuerdas de los discípulos que iban camino a Emaús y estaban con el mismo Cristo, que duraron con él 3 años y ellos fueron sus discípulos? Y Cristo le hablaba y no conocieron nada. Y dice la Biblia que Dios le tuvo que abrir los ojos para que se dieran cuenta que era Cristo que estaba al lado de ellos. Eso es terrible. Eso es para uno llorarle al Señor. Padre, mira, no me aparte de tu presencia. No dejes que yo camine por mis caminos. Padre, golpea este corazón duro con ese martillo que es tu palabra. Ayúdame a discernirla. Dame la alegría de yo ver los secretos que tú tienes en ella. Esa es la posición en la que nosotros debemos de estar. Y no estar jugando a no ser cristiano. Eso es terrible, esto aquí. Entonces, miren este otro cuadro.
Dios habla con Saúl y le dice, ya tú has hecho demasiado duelo por él, porque Samuel lloró cuando Dios le dijo que iba a desechar a su muchacho, porque él lo amaba. Y lloró tanto que Dios le dice, ya deja de estar llorando. Tú no oyes que lo deseché. Mire, esas son una palabra dura. Y un hombre de Dios llorando porque quería que Dios cambiara su parecer respecto a su muchacho. Dice esta versión que lo tengo aquí. Dice lo mismo, deja de estar llorando. Dice en el capítulo 16, en el verso 1. El precio de la desobediencia es demasiado alto. Y mientras más responsabilidad Dios te ha dado a ti, mayor del precipicio te vas a caer. Las consecuencias son peores. Cuando nosotros dimos las clases de por qué Moisés no entró a la tierra prometida, ¿recuerdan? La responsabilidad que Dios había puesto sobre los hombros de Moisés era demasiado alta para Dios consentir que Moisés hiciera lo que hizo en la peña de Oreb. En Primera de Samuel, nosotros vemos cuando Dios abandona, eso que tú dices, hermana, que es muy, muy profundo. Miren algo más. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, del verso 11 y el 35, oigan esta palabra de Dios. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó a Dios toda la noche por su muchacho. El sufrimiento de este viejo. Y sabemos que era un viejo, porque ahí mismo, en el capítulo 10, él habla y él dice, ya estoy viejo y lleno de canas. Y comienza a decirle al pueblo, como entregando su posición para dársela a Saúl. Y dice, estoy viejo, lleno de canas. Llorando por su muchacho, para que Dios lo restituya. Y Dios le dice, no. Vemos el caso en Jeremías también, que Dios tiene una conducta igual. Cuando Él le dice en el capítulo 7, en el verso 16, en cuanto a ti, le dice a Jeremías, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¡Qué tremendo! Yo le digo a ustedes que con esta clase yo me quedaba, Dios mío, con Dios no se juega. Eso de que Dios es amor solamente. Ah, Dios es amor, lo es. Pero miren la otra cara. Él no viola su palabra. Y no la viola su palabra. Deja de estar haciendo sacrificio por ellos, que no te voy a escuchar, porque mi voluntad se va a cumplir y es que toditos se van para Babilonia. Vemos aquí en el capítulo 15, dice, en otra ocasión Dios le dice a Jeremías, entonces el Señor me dijo, oiga, estos son los dos hombres que podemos decir de lo más importante para Dios. Hombre, oiga, a la categoría de Moisés y en la categoría de Samuel. Y él le dice a Jeremías, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Tremendo. Ustedes pueden buscar a los que ustedes llaman los justos y ni por ellos yo voy a cambiar de parecer. Oh, wow. Eso es, mire, para que a uno se le enchille la piel. Tuvo un trágico final este hombre. Primera de Samuel 16:14 dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Se menciona Primera de Samuel 16:15, el verso 16, el verso 23, capítulo 18, verso 10, capítulo 19, verso 9. Todo eso son ataques de espíritus malos en la vida de Saúl. Y ese espíritu con el que él ganaba la batalla, porque se dice que él murió aproximadamente como a los 80 años y murió en plena guerra. Que era un hombre, que era un valiente.
Y que la espada de él, cuando él muere, que David está haciéndole como si fuera un tipo memorial, hablaba de esa espada que él tenía para atacar al enemigo. Un hombre de 80 años. Y vemos que cuando los espíritus atacaban, David con el arpa le tocaba su bolerito. Sí, pero en esto nosotros debemos de tener en cuenta, esos espíritus atormentadores siguen operando en el presente. ¿De qué manera? Robando la paz. Hay muchísimas formas en las que no tenemos paz. Y nosotros todos se lo dejamos a las circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué permitió Dios que un espíritu malo atormentara a Saúl? ¿Cómo era que el espíritu malo venía del Señor? Porque mucha gente, como dice Fernando, que Dios amo, lo es. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Sabe por qué, mi hija? De parte de Dios. Porque Dios tiene el poder. Mira, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo tiene autoridad de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y de todo lo visible y de lo invisible. Y cuando se habla de eso, se habla de que tanto los principados como las huestes de las tinieblas son sometidas al liderazgo de Jesucristo. Y Cristo tiene... ¿Ustedes no se acuerdan cuando él le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte? Y cuando Cristo le dice, y yo he rogado para que tu fe no mengue. Pero ¿qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Yo le di permiso. Y estoy pidiendo para que tu fe no mengue. O sea, el Señor, mire, esto cuando ustedes ven esas caricaturas de que echando pulso Dios con el diablo, señores, por el amor de Dios. No. Por el amor de Dios. Vamos a aterrizar. Oiga, Dios es el creador de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, incluyendo los espíritus malignos que son sus mensajeros para hacer lo que Él no hace, que es el mal. Porque la soberanía de Dios es... Lo abarca todo. Él lo abarca todo. No hay un demonio que se levante. Dije, ahora que Dios está durmiendo, déjame yo hacerlo dormir. O ahora que Dios está entretenido porque por allá está pasando tal cosa. Mis amados hermanos, miren, cuando nosotros leemos Job, cuando nosotros leemos varias escrituras, dice que Satán está allá arriba acusándonos. Y cuando leemos Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 5, dice que Él está día y noche acusándonos. ¿Tú sabes por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos castigados. Y Él quiere decir, oh, pero mira lo que hizo la hija tuya. Y la ley tuya, ¿qué es lo que dice? La ley dice que si pasó esto, tú tienes que pagar por. Bueno, y como Dios es un Dios de justicia, dice, tenemos a Jesucristo ahí al lado, intercediendo por nosotros, porque Él es nuestro acusador. Amén, así es. Pero nosotros no podemos acusar. Imagínese usted, en este país, la palabra felonía es cuando usted comete el mismo delito varias veces. Y después que tú vas 3 veces donde un juez por un mismo delito, en la primera que dice, bueno, fue tu primera falta, te vamos a dar una oportunidad, porque como tú tienes un récord limpio y tú no había pasado nada y es tu primera falta, te vamos a dar una oportunidad. Y tú vienes por el mismo delito. Ahí te ponen multa. O hasta te dicen que tienes que hacer probatoria o algo por el estilo. Y viene la tercera vez, para adentro vas. Entonces, si esta es la ley de la tierra, imagínese usted cómo será la ley del cielo. No podemos abusar de que nuestro abogado está defendiéndonos. Amén, así es. Entonces, el espíritu malo era del Señor en el sentido de que Dios le permitió atormentar a Saúl. Y segundo, el espíritu malo fue usado para traer a David a la vida de Saúl. Ese fue el motivo por el cual David llegó al palacio. Si no hubiera sido por eso, David no llega al palacio. Pero tocarle lo mismo que el hermano venezolano. Entonces, vamos a ver. Por esa pregunta que él dice, yo siempre he pensado, yo sabía que eso iba a ser una incógnita, entonces quise traer 2 diapositivas que hablaran de esto.
Los ángeles están para ejecutar los juicios de Dios. Hay pocas veces en las escrituras que Dios dice que Él va a descender, sino que lo que hace es que manda. Dios no necesita bajar. Cuando es una cosa demasiado extraordinaria, como en Sinaí, descendió Él acompañado de sus ángeles. Y dice en Sodoma y Gomorra, cuando lo van a destruir, que Él ha escuchado, ni siquiera hoy, Él tiene a quien enviar. Y dime tú, el comandante y jefe de las huestes celestiales, ¿se va a ir a bajar de su trono? Él manda, Él tiene gente con poder. Y los ángeles son los que ejecutan los juicios de Dios. Las acciones de los ángeles para ejecutar el juicio de Dios se mencionan en varios pasajes bíblicos, que son esos que están ahí, donde el Señor envió, por ejemplo, una plaga sobre Israel como castigo para el pecado de David por haber contado a sus... Recuerden cuando David hizo el censo, Dios lo castigó y mandó ángeles. Sin embargo, su propósito era castigarlo por su pecado, no destruirlo. Dios tiene el propósito, traer sufrimiento, traer lágrimas, traer dolor, porque eso le trajo mucho dolor a David. No lo destruyó. Los judíos dicen que David cayó enfermo en ese tiempo también. Como dice el versículo 16, que cuando el ángel extendió su mano, porque cuando Dios le dice a los ángeles, miren, tienen que hacer esto. Ellos lo hacen. Ellos no escatiman. Dios le da unas órdenes específicas y si Dios no levanta la voz para decir, miren, retrocedan, como pasó aquí, ellos lo hacen y acaban. Y dice, el verso 16, que cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y le dijo al ángel, no destruyas al pueblo. Y el ángel inmediatamente. Y eso nosotros lo vemos cuando en segunda de Samuel, cuando David, en primera de Samuel al final, cuando este ángel iba a destruir a Jerusalén y Dios le dice esta palabra, basta. Yo me imagino esa palabra tan linda del Señor diciendo basta. Hay otros ejemplos, hay un texto significativo que se refiere al juicio de Dios por medio de los ángeles, segunda de Reyes 19:35, que dice que aquella misma noche el ángel del Señor hirió 185,000 en el campamento de los asirios. ¿Qué fue lo que ese ángel hizo? Díganme, ¿qué fue lo que ese ángel hizo? Mató gente. Mató gente, literalmente eso fue lo que el ángel hizo. Los mató a 185,000 personas. Y usted dirá, no, eso fue el diablo que hizo esto. Dios mandó a un ángel a que lo hiciera. Y era un ángel divino. ¿O qué usted se cree? ¿Que el ángel de la muerte es Satán? No, hay un ángel que viene a buscar el alma del que muere. Y es porque Dios dice, hasta aquí llegó, voy a buscarlo. Porque el proverbista dice que el alma va a ir ¿a quién? A Dios quien la dio. Entonces, ¿quién es que le va a llevar el alma a Dios? El ángel que Él envía por la persona que ya no va a estar más aquí. Y nosotros todos lo adjudicamos a lo malo. Ese ángel es el ángel de la muerte. Se llama el ángel de la muerte. Busquen cuando el ángel estaba matando a los primogénitos en Éxodo. ¿Cómo se llama? El ángel de la muerte. ¿Y qué pasó con ese ángel de la muerte? Era a matar a todos los primogénitos. Pero ese ángel tenía una instrucción. ¿Y cuál era? Que donde quiera que tuviera la sangre de los corderos, ahí no entrara. Y ninguno de los israelitas murió. Estamos hablando de que es Dios quien envía el ángel de la muerte. Nosotros estamos muy desconectados de que esas cosas es Dios quien las hace. Además, el Salmo 35 dice en el verso 5 y 6, el salmista se refiere a aquellos entre el pueblo de Dios que buscaba la vida de David para matarlo. Y David dice que sean como paja los que lo perseguían, que sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolo. Que sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. El salmista lo que está diciendo aquí es que yo me vea invisible ante mis enemigos, que yo sea como paja en el viento. Hay una versión, es esa que lo dice ahora otra. Como paja delante del viento. Eso es que yo pase desapercibido porque el ángel del Señor los desvíe a ellos y los ponga. Hay otra guerra en donde se mataron unos con otros porque
hubo un ángel que le trajo confusión ahí. Entonces, aquí nosotros corroboramos que ese espíritu que atormentaba a Samuel era un espíritu a Saúl, era un espíritu. Aquí hay otro más que donde dice en el Salmo 78:49 se refiere en el contexto a que Dios desata su ira y su indignación contra los injustos en Israel, todo por medio de un ejército de ángeles destructores. Dice Salmo 78:49. Se enojó en gran manera Saúl. Y desde aquel día, estas son las características, estos son versículos bíblicos, pero yo cojo un poquito nada más para que nosotros podamos entender a dónde llegó la decadencia de este hombre. Se enojó Saúl en gran manera. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Un espíritu malo se apoderó de Dios, de parte de Dios, que tomó a Saúl. Y él desenvainaba, él desvariaba en medio de su casa. ¿Usted sabe lo que es desvariar? Exactamente. Exacto. Como un loco. Él andaba como un loco en su casa. Atormentado. Tengo que ir rápido porque me quedan 10, voy a ir rápido. Un corazón atacado por la envidia. Salud. Un hombre envidioso. Y nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que este hombre haya caído tan bajo? ¿Usted se cree que el envidioso se le genera ese sentimiento de envidia de la noche a la mañana? No. Eso estaba ahí. Eso estaba ahí. Y más adelante nosotros vamos a ver qué pasó ahí. Cuando Saúl comprendió que Dios estaba con David, lo quiso matar en cada oportunidad que se presentaba. Y David logró evitar los innumerables intentos contra su vida con la ayuda de Jonatán, Mical, los hijos del rey. Un reino de tormento. Aquí nosotros vemos que los últimos años de la vida de Saúl trajeron un declive general en su servicio a la nación y en su destino a nivel personal. Invirtió mucho tiempo, vigor y gran precio tratando de matar a David en lugar de consolidar los logros de sus anteriores victorias. Saúl solamente pensaba en destruir al que le podía quitar el trono. Se desenfocó. Se olvidó del Señor. No se olvidó de todo. Él se olvidó de todo. Él lo único que quería era quitarlo y miren esto, para que nosotros lo tomemos en nuestra vida diaria. Y el consejero número 1 que nosotros tenemos somos nosotros. Y a la luz de Saúl, él justificaba lo que estaba haciendo. Y para Saúl, David era malo y le quería robar el trono. Estaba obsesionado. Y estaba obsesionado con su pensamiento. Y eso es algo impresionante, pero es parte del castigo. Que tú no disiernes. Mire, yo la verdad que le digo que estos son temas para uno ponerse de rodillas y decir, Señor, mira, no me deje caer ahí. No quite tu gracia de mí, Padre. Por eso el Señor Jesucristo dice, separado de Él nosotros no podemos hacer nada. Eso le iba a decir, pastor, yo creo que es más que Él quita la gracia, que nosotros nos dejamos de ella también, con la desobediencia. Por supuesto, por supuesto. Tenía obsesión por quitarlo del medio. 8 veces intentó matarlo. 8 veces. Y en 1 Samuel 23:14, Saúl lo perseguía, dice, día tras día. Pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. ¿Sabe qué significa esto? Que lo perseguía día tras día, que en su pensamiento no estaba el reino. Usted ve cuando un hombre está enamorado, una mujer está enamorada, que no genera, que lo único que piensa es y cuando come, y cuando se acueste, y cuando se levanta es eso, cuando se va a poner la ropa es eso, cuando viene a la iglesia es eso, cuando se mira en el espejo es eso. Entonces, aquí la Biblia dice que todos los días Saúl perseguía.
Él no tenía vida, ese hombre. No tenía vida, Saúl, no tenía vida. Las apariencias. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel, le dijo Samuel. He pecado, respondió Saúl. Oiga, mire, voy a volver al tema 1. ¿Recuerdan cuando dijimos que por 2 veces él había desobedecido para obedecer, por las influencias, por su entorno, por lo que estaban en su lado? Mire aquí la tercera y la vencida. Él dice, ok, está bien, no te vayas, yo he pecado. Y le dice, pero te pido que por ahora no me sigas reconociendo ante sígueme reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar a tu Señor. Y él quería Va a dar una apariencia. dar una apariencia. Él no se enfocó en su pecado. Ok, yo pequé. Pero que los ancianos de Israel no se den cuenta que tú me estás desechando. Ven, quédate conmigo, que yo hago lo que tú digas. ¿Sabe qué significa eso? Apariencia, conveniencia, influencia. Él vivía para la gente, no para Dios. Así es. Estuvo en el puesto gracias al poder que llegó a tener y a pesar de haberse mantenido por años como dictador autócrata, perdió el respeto del pueblo y por ende su autoridad porque se convirtió en un loco fanático, patético, detrás de un hombre que lo que le había hecho era bien, para matarlo. Y otros errores. Pecó de forma terrible contra el Señor cuando buscó la ayuda de una hechicera. Y ahora Ese fue el cierre. Buscó una hechicera. Porque como ya Dios no le hablaba, porque se había apartado. Señores, miren, el hombre cuando está desesperado hace lo que sea. Recurre a lo que sea. Usted sabe lo que es eso. Cuando él mismo en su reino había prohibido este tipo de gente. Y él es el que propone y dice, ¿dónde habrá una vidente por ahí que yo pueda consultar? Y la hechicera lo reconoce y tiene terror de él. En aquel momento, Saúl buscó una bruja para que trajera el espíritu de Samuel de entre los muertos. Y esto sucedió debido a que estaba desesperado y buscaba algún mensaje de esperanza antes de sus batallas. Señores, miren, hay que tener mucha cuenta cuando uno está desesperado. Él buscaba en los profetas que habían quedado y Dios no hablaba. Y dice que Dios no habló y no habló. Hay una nota importante que es bastante discutido entre los estudiosos lo que realmente ocurrió en esa ocasión. Sin embargo, fue en esta ocasión que Saúl escuchó por tercera vez que el reino había llegado a su fin, que su muerte estaba cerca y que David sería su sucesor. Hay muchas personas que dicen, no fue Samuel que subió, porque los muertos después que se mueren no se levantan. Explique eso, pastora. Yo les voy a decir algo a ustedes. Miren, esto yo lo he contado otras veces. Nosotros teníamos una hermana que se llamaba Alma Bolaños. Y ella me contó a mí lo que le pasó a ella. Su esposo había muerto. Y su hijo vivía en San Francisco. Ella murió también. Y ella vivía aquí en Allentown. Y ella dice, su hijo no se lo dijo nunca, pero lo dijo en un culto de testimonio, que él estaba durmiendo. Y su papá, después de muerto, lo llamó y le dijo, Benjamín, Benjamín. Y Benjamín dice que él no quiso quitarse porque no lo quiso mirar y lo escuchó. Y que la voz de su papá decía, busca a Alba, cuida a Alba. Eso fue la hermana Bolaño antes de morir que me dijo eso. La hermana Bolaño a los 2 días tuvo un accidente en un autobús. Se fue, ella era mayor ya. Y el autobús frenó y ella se fue para el frente. Y ahí fue que él vino y vendieron la casa de un día para otro. Entonces, ¿fue el hermano Bolaños? No creo. Pero Dios tenía que utilizar a alguien que moviera a Benjamín
con una voz de confianza y hiciera lo que él quería para proteger a su hija. Dios puede enviar sus ángeles a hacer cosas como esa. Sí, pero en este caso, pastora, que es por medio de una hechicera, es ahí donde queda la duda, que Dios va a usar una hechicera. Mira, Dios usa hasta una burra Yo sé para que cumplir sí. con su... Mira, hay actos. Mira qué es lo que pasa, que cuando hay cosas que suceden en las escrituras, la gente cree que eso va a ser, que va a seguir pasando. Hay cosas que sucedieron una sola vez para gloria de Dios. No se ha escuchado a nadie que ha abierto el mar. No se ha escuchado a nadie que ha detenido el sol. No se ha escuchado a nadie que abrieron el río Jordán. No se ha escuchado a nadie que están comiendo maná. No se ha escuchado a nadie que tienen 40 años en el desierto y que los zapatos le están creciendo junto con ellos. Que la ropa de 40 años no se le ha puesto vieja y que la ropa está creciendo con la gente. Hay actos que solamente ocurren una sola vez en las escrituras y tienen propósito. Dios lo quiso hacer y no podemos cuestionarlo porque Él es soberano y dueño de todo. Dueño de todo. Los comentaristas bíblicos dicen que eso fue un acto único. Como usó la burra con Balaam. Como le dijo al diablo, con Job, a eso, pero su vida no se le toque. El mismo diablo. Al diablo. A Job. Dios le dijo y nosotros lo leemos rápido, pero esos fueron dos actos de años distintos, Fernando. Una, cuando le quitó todos los bienes. Y después de un tiempo, miren que fueron dos consultas que él hizo. No fue que él le quitó todos los bienes y volvió y subió. Después que él pasó su proceso, el ángel volvió, Satán volvió y subió. Y le dijo, oh, pero míralo, él sigue campante, por decirlo en un lenguaje urbano como el nuestro. Y Dios le dijo, tócalo, pero no le toque su alma. Tócale su cuerpo, pero no le toque su alma. Y fue con el mismo diablo que trató con eso. O sea, mi teoría es lo que la mayoría opina, que eso fue un acto único que Dios utilizó porque Él reconoció inmediatamente que era Samuel que estaba subiendo. Inmediatamente lo reconoció. Y escuchen bien esto, para añadir un poco, los que estaban con Él no vieron, solo Él vio. La Biblia especifica y dice que Él hablaba y los que estaban en su entorno no sabían lo que Él estaba hablando. Entonces, ¿cómo murió Saúl? Murió contra los enemigos de todo su reino en el monte Gilboa. Saúl y 3 de sus hijos murieron. 3 de sus hijos más su papá. Temiendo ser capturado por el ejército contrario, Saúl se lanzó sobre su propia espada. Al día siguiente, cuando los filisteos empezaron a recoger el botín de los muertos en el campo de la batalla, encontraron el cuerpo de Saúl, le cortaron la cabeza, lo colgaron su cuerpo en un muro para vergüenza pública y llevaron sus armas al templo de Dagón. Traje más o menos esta pintura que lo señala a él. Y dice que en el capítulo 31, en el verso 4, que con gemidos Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme y burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero, teniendo miedo, no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Fue el que se mató. Fue el que se mató. Sí. Pues él no alcanzó. Análisis para terminar esto en 2 minutos. Saúl, ante su proclamación, se escondió lejos de reflejar humildad, como tal vez algunos piensan. Esta actitud demostró serio problema de autoestima, que era lo que él tenía, problema de inseguridad. A lo mejor el él ser tan alto, y nosotros ahora lo vemos como muy elegante y muy bonito y todo eso, eso era motivo de bullying, porque él era el único diferente. A pesar de saber que fue escogido para reinar, se sentía inferior a los demás y su autoestima tenía que estar estimulada por los que estaban a su lado. A esto sí, lo voy a complacer para que estén conmigo. O sea, hay mucha gente que hacen cosas para complacer a los que están a su lado y no lo sienten realmente. Y lo que están buscando es la aprobación para poder mantener amistades. ¿Ustedes saben eso? Sí. Que hay gente que hacen cosas que no quieren, pero las hacen porque voy a perder el amigo. Este señor aquí, inseguridad.
Saúl ante su... entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, acuérdense. De modo que volvieron a consultar al Señor. Cuando Samuel lo iba a ordenar como rey, él se escondió. No era un hombre seguro. Y tuvieron que consultar a Dios. Y Dios dijo, busque lo que está escondido donde está el equipaje. Ese hombre tan grande, yo me imagino ese hombre tan grande así como blanco, escondido. Blanco. Saúl ante la gente. Israel en ese periodo era guiado por la Torá, el Pentateuco, la cual debía obedecer desde los tiempos de Moisés. Aquí estaban sus principios de vida, tanto morales como espirituales. Y Saúl no solo desobedeció esto, sino que peor aún, justificó su desobediencia. Eso es lo más grande del mundo, uno justificar, cuando uno está mal, uno justificarse de que uno está bien. Eso lo hizo él. Mostró su peor actitud y su mayor debilidad cuando fue destruido como rey, ya que pretendió esconder esta situación. Le interesó más lo que la gente dijera que mostrar un carácter intachable y comportarse como un hombre recto cuando comete un error y él admitir y corregir. Su mayor fracaso fue la desobediencia. Fue un hombre dominado por sus emociones y su orgullo, con el cual pretendía esconder su inseguridad, porque ese es el problema, el orgulloso es inseguro. Ese es el problema. Eso es una coraza que el orgulloso pone, pero es que son inseguros. Por eso eran los celos con David, porque era un hombre inseguro. Demostró un liderazgo pobre en los momentos que su carácter debía dominar su ser. Tuvo inseguridad de los retos que como rey pudo haber obtenido mayor respeto perdió el respeto de sus súbditos. Ante Goliat, este hombre, cuando nosotros leemos, vemos su carácter reflejado aquí. Y esta es la última que nos queda. Dice, Saúl mostró de forma natural su cobardía en público, cuando debió mostrar valentía y gallardía. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenados sus filas? ¿Para qué están ordenados sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo, esto era Goliat. ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Eso era Goliat hablando. Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos y a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán vuestros esclavos y no servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos se consternaron y tuvieron miedo. Imagínense ustedes con un líder que no quiera dar al frente. 40 días Goliat votando cosas como esta. Y Saúl ahí esperando. ¿Y quién será que se le va a enfrentar? ¿Quién será que le va a hacer frente? Pero pastora, ahí podemos ver que no es lo mismo. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, tú vas tranquilo, seguro Claro, que tú vas a ganar. claro. Pero ya él sabía que estaba Era desechado. un hombre inseguro. Era un hombre inseguro, entonces. Él era grande, pero decía, "Ay, pero este es más grande que yo". Aquí nosotros vemos. Lo importante no es como nosotros comenzamos esta carrera, es como la terminamos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y a estudiar un poco la vida de este hombre.